Y les decía, hicimos un preludio muy relevante sobre lo que estuvo pasando. Vamos ya los comenté quienes estaban, pero a empezar a hablar de inflación, porque viene muy picante durante el primer mes de este 2022. Los presento: Santiago Llull, asesor financiero, y también el lobo bueno de la City, ¿no? Así es, Daro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Nicolás Pertierra, del Centro Scalabrini Ortiz, que también es bueno, ¿no? Porque ya que le decimos a lobo bueno, decimos bueno. economista bueno, de José C. Paz, es la universidad, ¿verdad? También. Bien, bueno, primero gracias por venir. Santi, tenemos que empezar a hablar de inflación. Dio muy mal en diciembre, muy elevada. En enero las consultoras privadas vienen diciendo que puede ser arriba del 3%, y el gobierno por ahora dice, bueno, al menos se reactivó fuerte la actividad económica. Es lo que vemos en los centros turísticos. Pero bueno, eso no puede extenderse por siempre. ¿Cómo se ve la situación? Sí, la reactivación económica se dio básicamente por una idea del gobierno excelente, que es el previaje, donde tenés una devolución del viaje que vos hacés, y por eso mucha gente está viajando, y además hay mucha necesidad de viajar. El problema es que la inflación no la vas a poder controlar, sobre todo que vos hablaste de una variable hoy con Julián, que es el dólar. Claro. Cuando vos tenés un tipo de cambio que no te está claro hacia dónde va, eso se va a trasladar a inflación, se va a trasladar a precios. Automáticamente, en la Argentina lo que pasa es que hay un precio por las dudas, que es el precio de reposición, que va a cambiar constantemente a partir del aumento del dólar. Claro. Entonces yo creo que la inflación va a ser uno de los flagelos más difíciles de combatir, pero tenemos que estabilizar el tipo de cambio, donde hay demasiados tipos de cambio con una brecha altísima. Sí, sí, es lo que vimos también hoy, que volvió a subir el tipo de cambio y que las especulaciones de dónde puede llegar la inflación son elevadas. Fíjense esta nota de ámbito financiero de hoy, que bueno, coloca a las especulaciones sobre el cálculo, dónde puede estar la inflación, más cerca de el 4%, según dicen algunos informes. La inflación podría estar cerca del 4%. Son varios los factores que impulsan un alza en el precio, pero entre ellos, como bien decía el lobo bueno de la City, una vez más el dólar tiene un lugar preponderante. Nicolás, ¿pensás que el gobierno puede... si la situación puede calmarse en febrero, marzo, abril, o viene un trimestre todavía complejo? Me parece que la primera mitad del año va a ser la más complicada en materia inflacionaria. Tiene una válvula de escape, vamos a decir así, o una salida negociada también políticamente con un sector empresario que hoy tiene un colchón de precios. Recién Santiago hablaba de precios por las dudas. Bueno, ahí hay tres sectores de la economía, me parece, que claramente tienen un colchón de precios por las dudas, ¿no? El sector de alimentos y bebidas, el sector de prendas de vestir e indumentaria, el sector de medicamentos. Estamos hablando de tres sectores que en los últimos años estuvieron 10, 15 puntos por arriba de la inflación. ¿Cuál es la estrategia? O cuál podría ser una estrategia, no está garantizado que vaya a suceder, pero claramente son sectores que están en capacidad de absorber subas de costos sin trasladarlo al precio final. Que vaya a pasar, está claro que no es una garantía, ¿no? Pero pensando en este año, donde el dólar seguramente no esté tan por detrás de la inflación o tan moderado como en el año pasado, en el que las tarifas tengan un crecimiento un poco mayor que el año anterior, bueno, estos sectores deberían poder absorber con ese colchón mayores costos sin trasladarlos a precios. Hay una negociación política ahí que por eso no es sencillo ganarla, ¿no? Tampoco. A ver, les pongo acá lo que los especialistas consultados por ámbito financiero decía qué factores impulsaban la suba de la inflación. Son varios factores que están siempre. Yo tengo dos especialistas acá. Y claro, es multicausal. Algunos se anima a ordenar cuál es lo que más puede impactar este año y cuál es lo que menos. Vamos juntos si quieren. Mercado cambiario es lo que decían ambos. El dólar seguramente sea lo que más impacte. Pero sobre todo porque el efecto manada de que cuando se corre el precio, todo el mundo corre a refugiarse en el tipo de cambio. Claro. El dólar, en cualquiera de las variantes que puede conseguir. Por más que pongas restricciones, por más que le pongas lo que sea, el argentino se siente cómodo con tener una divisa de otro país. Cosa extraña, pero cosa que pasa en este país desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Santi, perdón, pero la última vez que me pasó, me ocurrió, me acuerdo que pasó eso de un momento para otro, o una de las últimas veces fue en el Mundial 2018. Claro, fue en el 2018 cuando al macrismo se les desbanda el tipo de cambio, y ahí vemos que, bueno, mucha gente va a terminar de comprar, había mucha gente afuera también. Eso puede pasar en cualquier año. No quiere decir que se le pueda a la economía argentina decir que le pasa todos los años, pero siempre hay momentitos así. Lo que pasa es que también, perdón, el mercado cambiario y el dólar se genera con tres factores básicos.
Las exportaciones, que vos sabés cómo están, hay una lucha constante con el campo. Yo escuchaba hoy lo del Fondo Monetario de si arreglamos o no. Y bueno, si arreglamos, las condiciones son estas, y este es el sector agropecuario la que va a tener que aguantar. Va a tener que aguantar este sector y este sector. Porque si no es muy fácil pagarle al fondo, quedarte sin reservas y después esperar que te liquiden o no te liquiden divisas. Claro, claro, claro. Hablamos mucho ahí del acuerdo con el fondo últimamente de la cuestión fiscal. Y ahí en lo cambiario hay un tema central. O sea, el Fondo Monetario al gobierno de Macri le sacó un presidente del Banco Central en la disputa por el esquema de regulación cambiaria. ¿Qué intervención podía o no podía hacer el Banco FMI Central? pide que subas el dólar? Y me parece una incógnita a develar de un eventual acuerdo, ¿no? Pero ponemos en primer lugar que el mercado cambiario puede ser lo que más impacte en la inflación en este 2020. En un escenario de mucha volatilidad, puede ser un... ¿Y en qué estamos pensando? En esquemas de revisión, de vencimiento. Está muy bien lo que hace Nicolás, les explico. Claro, los economistas tienen que decir, está este escenario y este escenario, no es que va a pasar esto, ¿no? Eso es lo que... Es exactamente lo que hacemos los analistas financieros. Claro, buscamos un escenario futuro que puede darse o no. Cuando alguien te va a decir, tengo esta plata, bueno, puede dar esto. Con lo que no te equivocaste, claro, es con los bonos que ajustan por inflación. Con eso no te equivocaste. Con cualquiera de las otras variables de inversión, posiblemente te equivocaste. Déjenme ir al resto, porque tarifas también va a ser relevante la discusión. Veremos si justamente no se actualizan o no suben por sobre la inflación y no termina impactando tanto. Bueno, la inflación núcleo es aquello que venimos casi teniendo inercialmente, y la emisión monetaria, que es por lo general lo que la oposición, los más liberales dicen es lo más relevante de todos. Pero bueno, es ahí donde está variando un poco la inflación. Ya me contaron cómo piensan el tema del FMI también, pero ahora la actividad económica, ¿ven creciéndola? ¿Ven que haya más cantidad de trabajos, por ejemplo, este año? Más variedad, más trabajos nuevos. Ahora vamos a hablar de una nueva economía también que viene, de los trabajos que más se pagan, están lejos de la gente, de Netflix, pero ¿ven una economía reactivando en ese sentido? Es fácil la reactivación económica desde cero. O sea, reactivar algo que está totalmente parado es mucho más sencillo, por eso se ve una reactivación económica. Por más que tengas un desarrollo de la economía muy grande, vos sabés que tenés 3, 4 puntos básicos que tenés que resolver. Vas a ir a una duda de pagarlo o no pagarle al fondo. Y eso nadie lo experimentó. Ninguna vez Argentina dejó de pagarle y experimentó cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, yo creo que la economía puede crecer, pero hay que ver si te alcanza el crecimiento de todos los rubros para soportar una pandemia y todo lo que tenés por delante. Nico. Y primero ahí yo mencionaría el escenario 2021, el del año pasado, que terminó con un crecimiento bastante mejor al esperado, porque si en diciembre de 2020 te decían vas a recuperar todo lo que cayó en la economía este año, en 2021 firmabas, ¿no? Porque era un escenario bastante optimista. Bueno, eso pasó. Y hoy partimos ya, volvemos me parece al típico escenario de la economía argentina, de qué depende el crecimiento, ya a esta altura lo sabemos, pero de los dólares disponibles, ¿no? Claro, les hago una pregunta ahí a ambos, porque la economía cayó 10% en 2020 y se recuperó 10% en 2021, pero no en los mismos sectores. No, la pero pobreza subió, no digamos. Todos los países pudieron recuperarlo de 2020 en 2021. No, eso seguro, pero la pregunta es, ¿qué desigualdad interna queda? Digamos, más gente que está sin laburos en algunos lugares. Ahí tenés el ejemplo claro. ¿Qué le pasó a Netflix? Bueno, les pongo, ya les poncho, pero ya es que clarísimo. Les contó un poco. Santi, se derrumbaron un 22% las acciones de esta compañía, donde cada vez más gente se suscribe para ver películas, pero le aparecieron competencia. Y aparte, también es un mundo donde las familias por ahí tienen menos guita para andar pagando esto, ¿no? Exactamente, eso es lo que pasa. Vos tenías un Netflix que todo el mundo consumía, pero la pandemia también dejó a gente que se reinventó en el trabajo, que de repente gana menos y no le da para pagar Netflix. Por eso el último balance de Netflix, donde cayó 24% en un solo día, las acciones, daba la cantidad de suscriptores que había perdido entre un balance y el otro. Claro. Y la perspectiva de que cada vez va a tener
menos nuevos, digamos. Menos ¿no? nuevos, más Porque competencia. Más competencia, más gente por ahí o que se cansa o que cambia y, insisto, por ahí menos guita, básicamente, Nico. Y ahí me parece, yo lo que miro ahí es el escenario financiero global. Me parece que este año cambia fuertemente el escenario financiero global a lo que estuvo pasando en los últimos 5 años, después de la crisis del 2008-2009. ¿Por qué? Porque básicamente la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, había sido muy generoso inyectando mucha plata al mercado para, en un principio, salir de la crisis, mantener la estabilidad. Y eso se traducía en un precio de los activos financieros, de las acciones, incluso de los bonos de países emergentes en general, de Chile, de Brasil, mayor al que hubiera habido sin esa política. Y ahora esa política parece empezar a cambiar y es una incógnita. Todos esos activos financieros, desde criptomonedas, acciones financieras de empresas de distintos rubros, tecnológicas, de comercio, todos los activos financieros, si se pueden mantener los precios que venían teniendo con una política monetaria de Estados Unidos, que es la que regula el mundo financiero global, distinta, ¿no? Y con algo que todos consideramos que ya es cada vez más un derecho, como por ejemplo la conectividad. Hace 15 años no pensábamos que cualquiera pudiera tener, lo decía hasta aquel banquero del macrismo, González Fraga, bueno, que todos tengan un celular era impensado. Bueno, imagínense hace 15 años decir que todos tengan garantizado un plan de telefonía móvil para... Bueno, principalmente buscar laburo, para ponerlo en términos económicos, ni que hablar todo lo que es realmente un derecho en ese sentido. Y así como nosotros repasamos todo el tiempo precios de la verdulería, del comer, del viajar, del vestirse, que decía Nico que subió un montón el año pasado, es lo que más subió. Bueno, también el cómo nos entretenemos, cómo consumimos datos o cómo, bueno, intercambiamos con nuestras familias. Todos hablamos por WhatsApp todo el tiempo, impacta y pagamos, salvo WhatsApp, casi todo esto. También es algo que las familias estarán viendo, bueno, cuánto guardo esto, y esto impacta en la economía global porque hablamos de las empresas más grandes del mundo. Totalmente, son las empresas líderes, empresas muy grandes que han bajado su precio en la cotización, que tiene dos escenarios. Uno es, cambia el escenario del modelo de negocio de ellos, y lo otro es que los precios estaban demasiado inflados por esto que decía Nicolás. Tenías inyección de los estímulos financieros del gobierno de Estados Unidos, no tenías tasas, no tuviste modificación de tasas, entonces el flight to quality, o irse a la tasa más segura, no sucedía. Entonces, tuviste crecimiento en Tesla, en Qualcomm, en Nvidia, en un montón de empresas que estaban puramente dedicadas a lo que fue la pandemia en sí. Hoy, por ejemplo, cualquier empresa como Zoom no va a recaudar lo mismo, aunque tengamos otra pandemia igual. Claro, claro, claro. Bueno, Zoom es aquella en la cual todos hablábamos por nuestros familiares y los cumpleaños y subió un montón, que ya no es garantía de que se va a ser multimillonaria siempre. Puede desaparecer de un momento a otro. Puede llegar a desaparecer porque además tiene mucha competencia. Claro. Vos pensás que la bestia que era TikTok, por ejemplo, que es ByteDance, una empresa china, que le llegó a molestar hasta el mismísimo Trump, porque eran millones y millones de usuarios usando esa aplicación. Hoy, tanto Instagram como un montón de aplicaciones intentan buscar ese nicho de negocio. Es muy difícil mantener un nicho de negocio. Voy a pasarles ahora un tema que es mucho más complejo, que lo mencioné antes con Juli Guarino, pero que va a haber que tratar de entender un poquito cada vez más qué es esto de, por ejemplo, las billeteras digitales, que ya todos van entendiendo, y bueno, el tema de, por ejemplo, Bitcoin. La relevancia a nivel global es mucha, porque está impactando cada vez más. No quiere decir que sea lo más importante, ni mucho menos. Y aparte, bueno, es muy volátil. Fíjense, ahora les comentamos bien qué es Bitcoin y por qué impacta de esta manera, pero estamos hablando del precio de Bitcoin cada vez más. Los medios económicos lo hacen constantemente. Bueno, fíjense lo que dijo el creador de la teoría del cisne negro sobre lo que puede pasar con la mayor moneda digital que hay en este mundo y que asusta a países. Porque los países dicen, la gente se lleva la guita afuera, lo digital, y no la tiene en el sistema formal, ni en un banco, ni en su casa. Bueno, en su casa sería fuera del sistema formal, pero aunque sea, estamos hablando de algo que se puede monitorear un poquito más que esto, que se empieza a ver
ver lo difícil que es para los estados, por ejemplo, recaudar. ¿Qué dijo Nassim Taleb? El Bitcoin no es una cobertura contra la adversidad, ni contra la inflación, ni contra la deflación. Dice, no es una moneda. El Bitcoin no es nada, sentencia fuerte el creador de la teoría del cisne negro, que también empezó a decir que podría caer. Bueno, claro, esto es como el que hace la proyección. Y tranquilamente alguno le puede tirar en 2 años. Un economista que la pega. Claro. Que la pega. Y en 2 años podemos ver que Bitcoin haya crecido un montón y que el que apostó haya ganado un montón de plata. No lo sé, no tengo idea yo, Mirá, pero... algo que es inentendible en esta Argentina es, tanto Banco Central como Comisión Nacional de Valores dicen que no es una moneda, que es producto de fraude, que podés tener problemas, y sin embargo, la empresa más grande de exchange de criptomonedas es el sponsor oficial de la selección argentina. Claro. Entonces, ¿dónde está el criterio de que nuestro propio emblema nacional está fomentando una criptomoneda? Y no es un problema solo de la Argentina, ¿no? No es un problema de la moneda, de la Argentina. Hay un montón de plataformas de criptomonedas que están alrededor del mundo en equipos de fútbol, en cosas deportivas. Pero cada vez más gente pregunta qué es el Bitcoin, ¿o no? Todo el mundo pregunta. Claro. En realidad pregunta a la gente grande, porque la gente joven ya no pregunta más. Ya sabe. Porque ya los tiene. Ya los tiene, o ya perdió algo, Ahora, jugó, ganó. lo que hay que empezar a analizar es qué va a pasar con toda esa gente que hizo tanta plata sin saber cómo. Sí, bueno. Nico, tu visión sobre esto. Cortito, mientras vamos a ver el cruce entre Miguel Ángel Pichetto y José Luis Espert en un rato. Sí, yo no creo que no sea nada, es medio tremendista también. Lo dijo el creador de la teoría algún interés debe tener ahí, pero no le bajaría tanto el precio. Yo creo que la palabra que es cualquier criptomoneda es un activo financiero. Una moneda me parece que está claro que no es. No lo menospreciaría por eso. Hay pocas personas que pueden haber hecho mucha plata y les pudo haber cambiado la vida, y muchas personas que tal vez pierdan una cantidad importante por esta volatilidad que tiene, porque no cualquiera se puede bancar perder el 20-30% de su patrimonio en una semana, ¿no? Me parece que esas cuestiones, obvio. Y más aún con que se abre un nicho para exchange o billeteras virtuales que de repente no la puedes seguir, no la puedes traquear, la perdiste, y también hay que informar si son cuestiones que la CNB ahí podría aportar información en cómo operar de forma segura con esos activos, ¿no? Y fíjense lo que empieza a pasar con la Argentina y la participación en Twitter de la política o de los políticos tratando de hablar economía y de llevarlo todo a la grieta. Fíjense lo que ponía Miguel Ángel Pichetto, que acusó al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz de estar pago por el gobierno y de decir pavadas el premio Nobel de Economía. José Luis Espert lo cruzó y le dijo, ¿qué tipo inmundo sos, Pichetto? Sos cualquiera, cualquier bondi te deja bien. ¿Cuándo estabas con Cristina? ¿Tenías sueños líquidos con Stiglitz? ¿No te acordás? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías. Porque, bueno, la crítica había sido fuerte a Stiglitz por estar pago por el gobierno y por decir pavadas. Y ahí le respondió Pichetto con otro tipo de gramática, ¿no? Un poco mejor escrito. Diputado Espert, hay un bondi que no me deja bien. Y ese es el del vínculo, bueno, que con narcos que prestan camiones. Se empezaron a tirar con de todo acá en las redes, todo a través de lo que salió por Joseph Stiglitz. ¿Cómo divide, no, al gobierno y a la oposición el tema del FMI todavía en la Argentina, mientras vamos viendo dónde se gana mejor en la Argentina? Si es un golpe a Martín Guzmán, claramente, no es un golpe a Stiglitz, porque nadie conoce a Stiglitz, pero sí saben que el discípulo de Stiglitz era Martín Guzmán. Claro. Entonces es un tiro por elevación a, bueno, a ver qué estás negociando, qué estás haciendo. Me parece que viene por ese lado. Viene por ese lado, ¿no? Las críticas que dijo Guzmán me van a pegar cuando hablaba al principio también de la gestión. Y sí, porque me parece que el FMI está jugando a profundizar esa grieta también, ¿no? Poniendo condiciones duras. Todo el arco político, me parece, si en algo coincidía hace 2 años, era en la necesidad de acordar. Y ahora el FMI aparece profundizando la grieta, haciendo un acuerdo cada vez más complicado y llama la atención, porque era algo, acordar con el fondo, que distintos sectores compartían. Bien, Nico, y para cerrar el bloque económico, porque se los decía, para ver también la desigualdad no solo de patrimonio, sino de ingresos, bueno, hay algunos que han crecido mucho, algunos sectores donde se paga mejor que en otros. Fíjense dónde se pagan los mejores salarios en la Argentina. Fíjense,
Este es el salario promedio, relevado también por ámbito financiero. Extracción de petróleo y gas, 258.000. Empecé por el más alto, mira, por el sector petrolero. Minería metalífera, 250.000 pesos. Servicios de apoyo al petróleo y la minería, 209.000. Bancos, 187.000. Después, organismos extraterritoriales, transporte naval, suministro de electricidad y gas. Fíjense el sector energético, qué relevante. Transporte aéreo. Y ahí subiendo, después de la pandemia, la industria farmacéutica. Son salarios que la mayoría de la gente no tiene, ¿no? Sí, otra de las hipocresías y de las controversias que tiene el mundo. Los 3 mejores sueldos pagos son el petróleo, que es algo que se va a extinguir. La energía fósil es algo que se va a extinguir. Explícame cómo vas a extinguir un negocio que mueve semejante plata. Claro. Pero bueno, les agradezco a ambos por haber venido por esta discusión económica. Veremos qué pasa con el Bitcoin. Si tenía razón el creador del cisne negro, qué pasa. Gracias por haber venido. A vos. Bien, nosotros cambiamos.